Pues bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos Filosóficos. En esta ocasión tenemos aquí el placer de tener al profesor Dusan Ávila Castellanos. Él es nacido en Cuba, actualmente está realizando su investigación doctoral en Nueva Zelanda y en estas semanas le tenemos aquí en España. Pues ha venido a dar alguna conferencia, ha participado en la Escuela de Filosofía de Oviedo, ha realizado un teatro crítico que ya está colgado sobre Cuba, muy interesante, muy recomendable, y hoy nos viene aquí a hablar de su tema precisamente de tesis doctoral, que es los procesos de espera. Así que nada, cuando quieras, Dusan, te escuchamos. Bueno, buenas noches, ¿no? Como es de rigor, primero agradecerles a todos ustedes por la presencia. Agradecer a Carlos por la invitación, también públicamente a la Escuela de Filosofía de Oviedo por la acogida que me dieron en Santo Domingo de la Calzada, y públicamente otra vez a mi profesor y amigo Íñigo Maide Felipe, amigo de esta casa también, que ha estado aquí en este espacio y que sin él no hubiera podido llegar hasta donde estoy en la investigación. Si buscan en YouTube van a ver que hay obviamente esta conferencia que di en Oviedo, donde toco algunos puntos de lo que vamos a conversar hoy, pero hoy vamos quizás a movernos hacia otros ámbitos, porque la idea es exponer un poco los temas que yo trato en la investigación doctoral que estoy haciendo, pero en la medida de lo posible conversar después y compartir las ideas, opiniones, criterios, en fin, que ustedes pueden tener al respecto de la temática que vamos a tratar. Cuando yo estaba pensando, bueno, cómo hacer esta presentación y que resulte interesante, que resultara, bueno, pues que ustedes pudieran sacar algo al respecto, pues se me ocurrió y dije, caramba, Carlos me había dicho que teníamos alrededor de 30 minutos, 40 minutos para conversar sobre el tema, y dije, pues bien, sencillo, voy a llegar 30 minutos tarde. Y le iba a decir a Carlos, nadie se puede mover de ahí. 30 minutos después iba a aparecer, me iba a sentar aquí y iba a decir, bueno, señores, esto fue la espera, podemos empezar a conversar sobre el tema. Pero bueno, no, después decidí que mejor me personaba aquí en tiempo y forma y conversábamos sobre el tópico. Antes de empezar también tengo que hacer otra aclaración, y es que esto ya esta parte sí tiene que ver con la temática que vamos a tratar, y es que si alguien viene aquí pensando que yo puedo ayudarlo con algún proceso de espera particular que tenga, lamento decirle que no va a poder ser, porque es muy simpático que siempre en Nueva Zelanda, que nos reunimos con los amigos y demás, pues viene siempre a gente a verme, ¿no? Y me dicen, bueno, tengo este problema, ¿no? Acabo de resolver este documento, ¿cómo me puedes ayudar? Llevo esperando 6 meses, y yo, pues, no sé. Y me dice, pero, a ver, si tú eres supuestamente el experto en temas de espera y no sé qué. Sí, pero no sé, no te puedo ayudar. En esa espera específicamente no sé cómo resolverla, ¿no? Y esto, más que parecer chistoso, pues va al corazón mismo de lo que vamos a tratar hoy. Y es precisamente que la idea de espera es una idea mucho más amplia, compleja, atravesada de múltiples fenómenos de lo que normalmente se cree y de lo que normalmente se asume. Si nosotros vamos a pensar en los procesos de espera, los procesos de espera social como tal, la espera es un fenómeno que podemos encontrarlo a casi todos los niveles. Pensando en términos sociológicos, pues lo encontramos en la macroestructura de la sociedad, en la parte mesoestructural de la sociedad, incluso en la parte microestructural. Si nosotros revisamos los telediarios, las noticias, el arte, pues está plagada de alusiones a procesos de espera, situaciones de espera. Es un fenómeno que está presente todo el tiempo, pero con una riqueza y una complejidad tremenda. Si nosotros recordamos, por ejemplo, los últimos 3 años, hay determinados procesos espectaculares de espera que han sido amplísimamente documentados, empezando por, yo creo que el más importante de todo, que es la espera por la vacuna. Todos nos pasamos 2 años o 1 año y pico esperando por la vacuna del COVID. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los materiales de prensa de la época del 2020, pues vamos a poder encontrar titulares del tipo: la OMS dice que no habrá vacuna para el coronavirus en el 2020, o ¿cuánto tiempo se demorará en encontrar la vacuna? Esto es un titular de la BBC. O ¿por qué hemos logrado tener una vacuna en tan poco tiempo? O sea, si nosotros revisamos los materiales existentes alrededor de esta temática en particular, vamos a ver ríos de tinta y horas de video al respecto. En el 2021 también hubo un proceso de espera
macrosocial espectacular que fue ampliamente documentado, que fue la retirada de las tropas norteamericanas, por ejemplo, de Kabul, cuando cae Afganistán y se fuga el presidente y demás, pues se produce un proceso de espera de algunos días en el cual hubo una evacuación masiva con un esfuerzo internacional de colaboradores, personal, militares, y se dio un proceso de espera que fue amplísimamente documentado y muy famoso. Y el último que quería comentarles pues es en el 2021 también, el portacontenedores Ever Given, que tenía 20.000 contenedores y se atravesó justo en el canal de Suez, y recordarán que fue un caos aquello tremendo porque paralizó las líneas de suministro internacional y ya la economía venía muy tocada con el tema COVID, y fue una espera también que se abordó muchísimo. Si nosotros revisamos qué se ha escrito sobre todos estos procesos y otros que ustedes puedan conocer, siempre van a ver que hay rondando alrededor de estos fenómenos ideas relativas al tiempo. En el Ever Given, por ejemplo, se hablaba mucho de qué tiempo el barco iba a estar estancado o qué hacía falta para que el barco se moviera, cuántos días se suponía que debía estar el barco ahí antes que colapsara el comercio mundial y viniera el apocalipsis o algo así. O si veíamos también en los días de Kabul, pues se hablaba mucho del término de tiempo, de cuánto tiempo en cuánto tiempo se va a poder llevar a cabo la operación de evacuación. En el tema de la vacuna, los telediarios bombardeaban todos los días y era una suerte de carrera contra el tiempo, a ver quién lograba dar con la fecha exacta cuando finalmente la vacuna iba a estar terminada. Claro, si nosotros entendemos todos estos procesos que se van dando, cuando vamos al interior de ellos vemos que hay una complejidad tremenda de operaciones, instituciones, regulaciones que se están dando al interior que no tienen absolutamente nada que ver únicamente con el tiempo. Y de ahí la idea que yo venía proponiéndole a Carlos de abordar en el título, que es como los procesos de espera son algo más que tiempo. Cuando nosotros estamos esperando, cuando socialmente se da una situación de espera, bueno, pues hay algo más que tiempo. Sin embargo, ¿por qué razón nosotros siempre que pensamos en la espera, la pensamos en términos temporales, verdad? Entonces, esta idea del tiempo asociada a la espera es una idea que ha penetrado precisamente el abordaje de las ciencias, disciplinas técnicas que se han ocupado o que han intentado aprender o definir qué es lo que es la espera ya desde un punto de vista conceptual. Y yo creo que la característica fundamental que va a definir a estas investigaciones. En este momento yo no tengo tiempo de detallar el recorrido histórico filosófico de la idea de espera como tal, pero a vuelo de pájaro les puedo decir que la idea de espera que nosotros manejamos hoy y que precisamente está latiendo en todas estas representaciones de la propia idea que yo les vengo comentando, es una idea que incluye básicamente tres, creo yo, ideas fundamentales, valga la redundancia. Es bien, la idea de esperanza, que viene desde el ámbito cristiano, con un amplísimo recorrido desde San Pablo hacia nuestros días. La idea de tiempo, según la entiende San Agustín, y es la idea que después va a retomar el protestantismo, con todas las características que el protestantismo le va a impregnar esa idea desde la así llamada modernidad, y una idea de espera que no tiene que ver necesariamente ni con el tiempo ni con las esperanzas. Es una idea de espera que se conoce hasta la Edad Media más o menos, que es de donde viene precisamente la palabra espera como tal. Por ejemplo, en inglés la palabra espera es waiting. Este waiting tiene una raíz relacionada con el wait en francés y el wach en alemán, que siempre son, ¿cómo se llama esto? Raíces antiguas, que a lo que alude realmente esa espera es a los espacios, a determinados espacios y a determinadas operaciones, no tanto el tiempo, ni siquiera las expectativas que se podría tener con respecto a ese tiempo. Y es sencillamente el guide, era el lugar donde se situaba un cazador para esperar a la presa, sin expectativa alguna. Simplemente eran esas operaciones relacionadas también con el punto donde se situaba un soldado en la atalaya y oteaba el horizonte por si aparecía algún enemigo. Entonces, estas tres ideas se van a fusionar en una sola idea de espera, que es la que nosotros heredamos hoy día. Es una espera que va a ser una espera esperanzada, pero una esperanza que ya no es teológica, sino que es una esperanza que puede darse en los procesos del mundo. O sea, hay una serie de expectativas que nosotros vamos a tener ya en procesos del mundo como tal y no necesariamente relacionados con Dios. A nosotros, por ejemplo, en español nos es más fácil entender esta relación porque, claro, espera y esperanza comparten una similitud, ¿no? Lexicológica a la hora de decirla, pero en inglés es más complicado de entender porque hope, que es esperanza en inglés, con waiting no tienen mucha relación. Entonces, si esta relación no se conoce y no se hace precisamente este análisis
historicológico del término y de la idea, cómo ha evolucionado, pues no se comprende cuáles son las raíces. Y eso pasa muchas veces en las investigaciones existentes, precisamente que este recorrido no se hace y la gente no entiende muy bien de dónde viene esta idea temporal de la espera. Pero sin embargo nosotros en español sí tenemos la capacidad pues de entender, ¿no?, cuáles son esas relaciones, y es por eso también que la idea, por ejemplo, de esperanza es una idea que va a estar en la constelación semántica de la propia espera, junto a otras múltiples ideas, junto a ideas que están relacionadas, por ejemplo, con el aburrimiento, el hastío, el desinterés, o otras ideas, por ejemplo, ya no tan negativas, como puede ser el optimismo, la propia idea de esperanza. Son ideas que están en lo que nosotros podríamos llamar el campo de las esperas y que forman parte precisamente de ese campo que vincula y conecta otras ideas también muy complejas. Ahora bien, a la hora de entender esto conceptualmente hablando desde las ciencias sociales, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que precisamente esta idea, como no puede ser de otra manera, las ciencias la han asumido, las ciencias la han analizado, la han conceptualizado, la han concebido y han aportado precisamente a la propia idea en un proceso de retroalimentación como ocurre en estos casos. Y entonces la propia ciencia ha venido a sustentar y muchas veces a apoyar y reforzar esta idea temporal de las esperas. Y esta va a ser la principal característica que va a tener conceptualmente la idea de espera, según se entiende desde la ciencia, al menos de las ciencias sociales y humanas. Junto a esta idea temporal de las esperas, hay otra idea que es sumamente importante, o otra característica que es sumamente importante que se asocia también a la espera, y es que la espera es una cuestión básicamente experiencial, es una cuestión subjetiva, es una cuestión psicológica, fenomenológica, y esto está relacionado con otra de las características que va a tener la espera para las ciencias sociales y humanas, que es que una vez entendida que la espera es temporal, es tan difícil de aprenderla en toda su complejidad, o sea, de circunscribirla en toda su complejidad, que la única manera de atraparla, por así decirlo, es negativizándola ontológicamente. Y esto ocurre también bastante y es otra de las características que va a tener, que es que la espera no es solamente una espera temporal, no es solamente una cuestión del tiempo, sino que es una cuestión de un tiempo negativo. Muchos autores que han escrito sobre el tema, cuando se acercan al análisis de los procesos de espera, de lo que te hablan es que la espera es un tiempo, pero es un tiempo muerto, es un tiempo liminal, es un tiempo, un entretiempo, es un tiempo donde algo no ocurre, y entonces no pueden, ¿cómo se llama esto?, circunscribir la espera en un ámbito positivo ontológicamente, y de ahí la idea precisamente de la experiencialidad. ¿Por qué? Porque la experiencia del sujeto se vuelve el catalizador positivo donde los procesos de espera pueden analizarse, o al menos donde se han analizado hasta ahora, donde hay un individuo que es capaz de decir que espera, y como ese individuo dice que espera, pues bueno, ahí se está dando un proceso de espera. Claro, ¿qué pasa? Que en los últimos años el desarrollo de las propias investigaciones sobre los procesos de espera, si bien no ha sido un desarrollo muy espectacular en términos de que obviamente no es un tema de moda, sí es verdad que en los últimos años hay ya muchas más investigaciones, también por estos fenómenos de los que antes le hablé, ¿no? Porque las esperas últimamente, sobre todo después del virus y en estos años de pausa, por así decirlo, pues se ha vuelto un tópico y es verdad que ahora mismo uno encuentra mucho más artículos que abordan el tema desde múltiples puntos de vista, desde múltiples ciencias, disciplinas, el arte, la filosofía, en fin. Y ocurre que precisamente estos abordajes han empezado a descubrir y han empezado a revelar una cantidad de fenómenos y una cantidad de materiales del campo de las esperas que ya son muy difíciles pues circunscribir únicamente a la cuestión del tiempo. Y ya los propios investigadores empiezan a hablar de la necesidad de incorporar otras dimensiones en el análisis de los procesos de espera. Claro, ocurre una cosa que es que al venirse posicionando los estudios de las esperas en un campo muy específico dentro de la ciencia social, y que es el campo relacionado precisamente a las temporalidades, no hay forma teóricamente de salirse de ese círculo vicioso, aun cuando la mayoría de los investigadores encuentran que hay otros materiales que no pueden ser reducidos a la cuestión del tiempo, hay otros fenómenos que no pueden ser explicados desde el tiempo. Todavía no hay posibilidades de hacerlo teóricamente porque la arquitectura teórica, por así decirlo, sobre la cual se posicionan estos estudios no lo permite. Y esta arquitectura teórica, que hay un fenómeno que se da, yo creo que en dos sentidos, ¿no?
ocurre que hay toda esta idea que se hereda de esta espera temporal por estas influencias de las que le hablé, que es muy fuerte, la idea de la esperanza, que también está vinculada al tiempo, la idea del tiempo desde el protestantismo, la propia idea de la espera, que tiene una larguísima tradición. Pero yo creo que hay una razón un poco más pedestre, ¿no? Que tiene que ver que cuando estas investigaciones empiezan en la década más o menos del 50, como hay un campo ya trillado, como hay un campo ya labrado, que es el campo de estudio de las temporalidades, porque el tiempo es un fenómeno que ha venido estudiándose, no sé, desde Heráclito, supongo. Estos nuevos investigadores que van a posicionarse a la hora de analizar la espera, filósofos, sociólogos, en fin, lo que van a hacer es utilizar ya estas herramientas que están dadas y desde ahí analizar el problema, la temática. ¿Qué ocurre? Que hoy en día esa temática pues se queda corta, ¿no? O sea, el campo donde se están moviendo ya no es capaz de abarcar todos los fenómenos que precisamente van revelando las distintas investigaciones. Y ahí es donde entra precisamente la propuesta que yo traigo, o la propuesta que yo hago a la hora de entender estos fenómenos. Una cosa que yo no hice suficientemente hincapié en Santo Domingo de la Calzada es que los materiales con los que yo he trabajado en la investigación mía son materiales que ya están dados, o sea, son materiales que ya las propias ciencias han ido revelando, y lo que yo propongo precisamente es que estos materiales sean organizados desde otra perspectiva, pero honestamente yo no estoy como investigación, creo que yo no invento nada ni descubro nada nuevo. Es simplemente una nueva forma de organizar estos materiales. Y esta nueva forma de organizar los materiales, teniendo en cuenta estas características de las que yo le he hablado, que son básicamente que la espera es un fenómeno temporal, que la espera es un fenómeno experiencial, que la espera es un fenómeno ontológicamente negativo, a lo cual se le puede sumar una idea que también se maneja mucho, que es que la espera es un fenómeno axiológicamente pernicioso, dañino, o que la espera, por ejemplo, es un fenómeno unívoco. Estas 5 características que van a tener la espera, conceptualmente hablando, desde las distintas ciencias o los distintos enfoques, yo lo que propongo es que se reviertan y que dialécticamente se reestructuren desde otros puntos de vista. Por ejemplo, que las esperas son fenómenos positivos, que se pueden analizar positivamente, que las esperas no tienen por qué ser fenómenos experienciales, que todo lo contrario, que son fenómenos objetivos, al menos las esperas que abordan las ciencias sociales humanas, lo cual no quiere decir que no estén atravesadas también por las propias subjetividades de los sujetos, lo cual no quiere decir que no haya un posicionamiento fenomenológico, lo cual no quiere decir que cuando, no sé, estamos en la vida práctica de nosotros, en esas microesperas que también se dan por situaciones biográficas, no tengamos algún posicionamiento obviamente fenomenológico, psicológico con respecto a ello, que nos puedan causar sufrimiento, ¿no? En fin, no digo eso, sino que las esperas tienen también un propio cuerpo y una propia arquitectura en sí misma que no depende tanto de la posición del sujeto frente al proceso de espera. Y eso todos nosotros hemos experimentado esas situaciones donde nosotros llegamos, qué sé yo, a un aeropuerto y todos tenemos que atravesar una serie de líneas para cruzar la puerta de salida, y hay estas cintas que nos ponen y tú tienes que ir cruzando la cinta independientemente de que hayan 2000 o tú solo. A veces uno llega solo y tiene que atravesar las líneas independientemente de que no haya nadie. O sea que estas líneas precisamente simbolizan esos surcos, esas estructuras que ya están dadas independientemente de la posición del sujeto. Están dadas antes de que el sujeto empiece a participar de ellas. Con respecto, por ejemplo, a la axiología de las esperas no necesariamente tienen que ser fenómenos negativos axiológicamente o perniciosos o lo que fuera. En principio yo lo que creo que son fenómenos neutros, que pueden ser en algunos momentos o para algunos sujetos, en algunas situaciones, fenómenos positivos o fenómenos negativos o en fin, que puede variar en ese sentido. Un individuo, por ejemplo, que está esperando un trasplante de órgano, el hecho mismo de que esté esperando el trasplante de órgano ya no es una mala noticia, porque si está esperando es porque tiene la energía vital suficiente para que el órgano llegue cuando llegue, o que está también inserto en una lista de un sistema de salud que en algún momento le puede llegar ese órgano si se produce la casualidad de un accidente o lo que fuera. O sea que esa espera en sí misma no tiene que ser vista como una espera negativa siempre. Entonces, la propuesta que yo traigo, precisamente utilizando el sistema del materialismo filosófico, es que los procesos de espera sean trasladados del campo de las temporalidades al campo precisamente de las instituciones, y las esperas sean entendidas como instituciones sociales, con todo lo que ello implica desde la teoría de las instituciones del propio materialismo filosófico. ¿Qué quiere decir esto? Que las esperas no van a ser fenómenos unívocos, sino que son fenómenos análogos. Introduciendo este cambio, pues se revierten todos los posicionamientos o todas las características que va a tener conceptualmente los procesos de espera según
las mencioné anteriormente. ¿Por qué? Bueno, porque la espera deja de ser un fenómeno singular y se convierte entonces en una pluralidad tremenda de fenómenos. Y aquí viene lo que les comentaba al principio. O sea, desde el punto de vista del análisis que yo hago, yo no podría entender la espera particular de algunos de ustedes, y lo lamento, pero porque no habría una espera, sino que habría muchas esperas. Las esperas no es un fenómeno unívoco, sino que hay una pluralidad de esperas institucionales que habría que analizarla puntualmente. ¿Qué tipo de espera institucional o de qué tipo de espera institucional estamos hablando? Claro, la propia teoría de las instituciones, el materialismo filosófico, nos ofrece otra herramienta fundamental que vendría a ser la idea del espacio antropológico. Y entonces, estos procesos de espera que se dan en sociedad o que se dan en la sociedad, nosotros podríamos no solamente ubicarlos como esperas institucionales con sus propias características, si son instituciones ceremoniales, si no lo son, o si son esperas, por ejemplo, ubicadas dentro del espacio antropológico, y dónde están esas esperas ubicadas en el propio espacio antropológico. Esto, bueno, para los que no dominen la teoría del espacio antropológico, es muy sencillo. ¿De qué tipo de espera estamos hablando? O sea, ¿en qué ámbito de relaciones humanas estas esperas se están dando? ¿Se están dando en el ámbito de las relaciones sociales? O sea, en el ámbito de las relaciones entre los sujetos. ¿O estas esperas se están dando en el ámbito de las relaciones con esas entidades personales, pero que no son humanas, que desde el materialismo filosófico llamamos númenes? Básicamente las esperas que tienen que ver con, no sé, procesos religiosos. En Cuba, por ejemplo, se da una espera curiosísima que se llama la velada de San Lázaro, que es una espera donde se espera durante 24 horas hasta las 12 de la noche del 17 de diciembre, creo que es, o del 16, y hasta que llegan las 12 de la noche, y durante todo ese tiempo pues se hace un conjunto de operaciones, ritos, danzas, y en ese momento pues se le encienden velas al santo y se piden pues por la salud de la familia, lo que fuera. Probablemente aquí en España haya también instituciones similares relacionadas quizás con algunas vírgenes o las propias procesiones. Posiblemente haya procesos de espera angular en este caso, que tiene que ver con la procesión, y en fin. Hay otro tipo de espera que tiene que ver con los procesos ya que en el materialismo filosófico nosotros llamamos radiales, que son esas relaciones que nosotros tenemos con entidades de la naturaleza, dígase los ríos, las aguas, el viento, los fenómenos climáticos, en fin. En Cuba, por ejemplo, hay una espera que se da, que es muy típica de la situación cubana, que es la espera por la llegada de un huracán. Y cuando ya usted conoce que el huracán va a llegar a su ciudad, hay toda una serie de operaciones que hay que realizar, dígase limpiar los tragantes, tapar las ventanas, poner cerrojos en las puertas, prepararse para la llegada de este fenómeno climático. Cuando el huracán atraviesa, si va a atravesar tu ciudad, saber que estás en el centro del huracán, bueno, eso demanda otras operaciones, demanda también no hacer determinadas operaciones, como no creer que el huracán ha pasado, sino saber que estás en el centro y que después va a venir toda una serie de situaciones climáticas tremendas. Y estas son esperas donde no hay sujetos operatorios implicados del otro lado del proceso de espera, sino que tiene que ver con fenómenos puramente naturales. O es la espera quizás de un campesino por el nacimiento de las crías, o es la espera de un labrador porque la cosecha pues termine el proceso de la cosecha de la vendimia, en el caso, no sé, de los vinateros, en fin. Estas son esperas que se dan, o que la dinámica que se va a dar va a ser entre los sujetos operatorios como tal y fenómenos que ya no son otros sujetos operatorios, sino que son fenómenos naturales en este caso. Todas estas particularidades van a tener una importancia fundamental dentro de los procesos de espera. Y es por eso que yo propongo que en la cuestión, por ejemplo, temporal de las esperas, y esto sí ya sirve, por ejemplo, para las esperas particulares de cada uno de nosotros, las esperas sean entendidas como fenómenos que no son solamente temporales, sino que son fenómenos donde el tiempo y además el espacio juegan un papel fundamental. Y entonces serían fenómenos donde estas tres dimensiones, tiempo, espacio y operaciones, van a tener una importancia tremenda. Y lo que yo digo es que incluso en este análisis la dimensión envolvente de estas tres no va a ser el tiempo. O sea, no es desde el tiempo que se pueden explicar tanto las operaciones como el espacio, sino que es al revés. Me parece que van a ser las operaciones las que van a poder explicar, o podrían explicar, tanto el tiempo en parte como el espacio donde las esperas se dan. ¿Por qué? Porque estas operaciones obviamente tienen que darse en un espacio determinado y con un tiempo determinado. A partir de aquí, entonces, yo creo que es posible empezar a incluir en el campo de las esperas, propiamente dicho, o si se quiere entender las esperas como una parcela dentro del campo nociológico del estudio de las instituciones, pues toda la multiplicidad de materiales que podamos encontrar en un proceso de espera, que podrían ir desde una silla
hasta una cinta en un aeropuerto, hasta un dispositivo electrónico que regula los procesos de cola, o una aplicación en un teléfono móvil, y además podrían incluirse toda una serie de dinámicas que tienen una importancia tremenda en los procesos de espera, que tienen que ver con dinámicas socioculturales, que tienen que ver con dinámicas relacionales entre los individuos, o que tienen que ver con fenómenos naturales, geográficos, desde el espacio. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando los procesos de espera se analizan o se han analizado, digamos, desde la geografía, muchas veces el análisis que se hace es un análisis más bien de tipo sociológico, donde lo que se tiene en cuenta es cómo el sujeto significa ese espacio de espera, y cómo el sujeto, porque, vuelvo y repito, la perspectiva siempre es subjetiva y experiencial, pues cómo el sujeto se acerca a ese espacio de espera, cómo lo simboliza y demás. Claro, pero hay una parte donde ese espacio de espera, en tanto espacio físico, es importante. O sea, no es lo mismo esperar en una sala de espera con aire acondicionado que esperar en una sala abierta en un país tropical con 35 grados de temperatura y al sol. O sea, es completamente diferente. No es lo mismo llevar a cabo un proceso de espera en una zona donde no hay conectividad de transporte público en una ciudad, que tenerlo que hacer en un lugar donde usted puede llegar con el metro. No es lo mismo esperar en una zona, qué sé yo, en las márgenes de una frontera, en el desierto o cerca de una frontera marítima, que esperar, qué sé yo, en una sala de espera cómoda de un aeropuerto. Son espacios completamente distintos, y hay muchas veces que estas circunstancias físicas importan y no se tienen en cuenta en el análisis de los procesos de espera. Y esto atraviesa absolutamente todo, atraviesa nuestra idea, la posición incluso fenomenológica, psicológica que se tiene en el proceso de espera. Y yo creo que todo el mundo aquí hemos atravesado por procesos similares, ¿no? Donde hemos tenido que esperar en situaciones más o menos cómodas o más o menos incómodas, o lo que fuera. No es lo mismo esperar, por ejemplo, ya pensándolo en términos no solamente espaciales, sino temporales. No es lo mismo realizar esas operaciones en 3 días que realizarlas en 20 días hábiles, vamos a suponer. Y esto no tiene que ver con una cuestión simbólica, sino que las esperas, cuando tienen un tiempo interno propio de la institución como tal, del proceso, ese tiempo no es simbólico, que muchas veces cuando nosotros revisamos la literatura alrededor de los fenómenos de la espera, desde la filosofía sobre todo, cuando se trata la idea, si pensamos, no sé, en los textos de Heidegger o en los textos de Byung-Chul Han, el coreano es un nombre impronunciable, tiene un libro que se llama El aroma del tiempo, y él habla de los procesos de espera, pero siempre desde un punto de vista simbólico, qué significa para el sujeto, cómo el sujeto entra en esta introspección y ese proceso ralentiza el tiempo y el tiempo se entiende de no sé qué manera, y en fin, eso está muy bien. Ahora bien, pero ¿qué pasa? Cuando uno va a ver un funcionario, el funcionario le dice, este papel va a llegar en 30 días hábiles, independientemente de qué posición usted tenga con el tiempo simbólico o lo que fuera, ese papel va a demorar 30 días hábiles y ya está. Y esa temporalidad está dada independientemente de la posición que tenga el sujeto, porque ese tiempo en ese caso es un tiempo institucional, es un tiempo institucionalizado, es un tiempo, como está bueno llamar, un tiempo antropológico. O sea, no es un tiempo que tiene que ver con que el sujeto propiamente se posiciona ante. Otra cosa es que a usted le guste ese periodo de tiempo, no, pues muy bien, pero los 30 días son los 30 días. Y así cada uno de estos procesos de espera que nosotros podríamos analizar desde las ciencias sociales y humanas sobre todo, pero también desde la filosofía, pues van a tener, creo yo, características de esta naturaleza. En la investigación que yo tengo, yo propongo que podrían utilizarse algunas herramientas de materialismo filosófico, concepciones para ir describiendo partes de las partes internas del propio cuerpo de los procesos de espera que podrían ser de utilidad, pero no tienen necesariamente por qué. Yo creo que cada investigador podría acercarse a los procesos de espera como quisiera, incluso no solamente a los investigadores, también desde, qué sé yo, desde las artes, a la hora de organizar pues qué sé yo, una idea con respecto a los procesos de espera. Tener en cuenta estas materialidades yo creo que es esencial. Si nosotros, no sé, pensamos desde el punto de vista artístico, siempre se cita, por ejemplo, Esperando a Godot, ¿no? La obra de Beckett. Claro, cuando uno lee Esperando a Godot y uno entiende, o si nos posicionamos desde esta perspectiva que yo propongo, este individuo, Estrabón y Vladimir, realmente no están esperando nada. Realmente Vladimir y Estrabón no están dentro de un proceso de espera, porque ellos ni siquiera saben qué están esperando. Ellos están haciendo algo, estarán haciendo otra cosa, estarán aburridos, tendrán una situación de tedio, lo que se quiera.
pero no están esperando. ¿Por qué? Porque precisamente para que haya un proceso de espera, estos individuos como sujetos operatorios tienen que tener una idea de qué esperan, en tanto fin que defina ese proceso de espera. O sea, tiene que haber, si nosotros entendemos desde el punto de vista de las operaciones que realizan estos sujetos operatorios, que cuando usted está esperando usted tiene un fin determinado, y en función de ese fin determinado pues traza planes, programas, estrategias, y estos procesos, estos planes, estos programas, estas estrategias pues se van a dar dentro de un contexto que ya va a estar trazado, por así decirlo. Y una cosa muy importante que muchas veces se pierde de vista cuando se analizan estos procesos es que estos sujetos operatorios que están dentro de un proceso de espera no están solos. Muchas veces están junto a otros sujetos operatorios que también tienen planes, programas, y que muchas veces estos planes y programas colisionan. Y muchas veces las estrategias que nosotros nos trazamos en una situación de espera choca con las estrategias que otro sujeto, igual que nosotros, tiene también en ese proceso. Y en el centro de esas tensiones y en el centro de esas dialécticas es que se da el proceso de espera. Y esto se pasa completamente por encima a la hora de entender pues precisamente todas estas dinámicas, que yo creo que tienen una importancia capital. Si nosotros fuéramos a entender, por ejemplo, desde una obra literaria, creo yo, esta institucionalidad de la espera tal cual yo la propongo, a mí me parece que la obra fundamental, o una que podría explicarla muy bien, es la Odisea de Ulises. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos, o cuando nosotros buscamos qué materiales hay que se ha escrito sobre la espera de Penélope, suponer, hay un autor que se llama Harold Schweger, algo así, el tipo es suizo, un nombre impronunciable de esto. Él escribe un libro que se llama Waiting y tiene unos artículos precisamente relacionados con la espera de Penélope. ¿Y qué es lo que dice este autor? Bueno, dice que Penélope está esperando en una especie de no tiempo, donde ella construye y deconstruye el tiempo de una manera negativa por el día y positiva por la noche, pero desde su punto de vista, en fin, son una serie de complicaciones así, que si nosotros, por ejemplo, analizamos esta misma espera de Penélope, entonces a veces, por ejemplo, esta espera de Penélope se ha visto desde un punto de vista, no sé, por ejemplo, desde un enfoque de género. Penélope tiene que esperar porque es una mujer, y este proceso se da porque la mujer entiende la naturaleza del mundo y ella puede, durante el día construye el mundo y por la noche lo desteje, en fin. Claro, si nosotros le enfocamos a esto el foco institucional, Penélope en primer lugar no es una mujer, Penélope es una reina en todo caso, o es la consorte de un individuo que dirige un clan, y Penélope no puede esperar o no está esperando tejiendo el velo porque quiere hacerlo, ni mucho menos. Penélope tiene que, o puede esperar tejiendo el velo precisamente porque hay una institución histórica que es que la mujer puede tejer el velo mortuorio del soldado si no ha aparecido el cuerpo, y hasta tanto eso no esté, pues ella no puede buscarse consorte. Y Penélope es precisamente tan astuta de entender este proceso institucional que le permite a ella llevar a cabo sus planes y programas. ¿Cuáles son los planes y programas? Pues demorar todo lo que se pueda, a ver si Ulises aparece en algún punto. Penélope además no es solo una mujer, es una madre que muchas veces se pasa por alto. Penélope está lidiando con toda una serie de situaciones políticas, que si los consortes, que si los pretendientes, y ella tiene que lidiar con todo esto. ¿Y cómo lo hace? De manera institucional. Se ata a una institución que ya está establecida y que además es inviolable. Y es inviolable ¿por qué? Precisamente porque ella es la mujer del jefe del clan. Si Penélope hubiera sido la mujer de cualquier pastor, o no nos hubiéramos enterado de su espera, ni mucho menos, porque no tendría la más mínima importancia. Simplemente se hubiera casado y ya está. Pero sin embargo, Penélope, precisamente porque ella representa el canon, ella puede realizar precisamente estas operaciones de espera que demoran el proceso. Si nosotros fuéramos a pensar en términos, por ejemplo, subjetivos o lo que fuera, quizás la espera más intangible aquí sería la de Ulises. O si lo fuéramos a enfocar desde el punto de vista, por ejemplo, de los ejes del espacio antropológico, la espera de Penélope viene a ser una espera circular, porque es una espera donde están las relaciones sociales dadas. La espera de Ulises cuando está en la isla de Calixto es una espera angular, porque Ulises, ¿qué está esperando? Está esperando que Zeus y Poseidón y el otro se pongan de acuerdo a ver si lo van a dejar salir o no de la isla y que Calixto lo resuelva. Pero si nos vamos a aterrizar un poco más y pensar en el Ulises histórico, si es que realmente existió, bueno, pues también hay una espera radial, que quiere decir que Ulises está esperando porque determinadas condiciones climáticas se den, donde él pueda reunir determinados materiales, construir una balsa y ver cómo puede llegar a su isla. O sea, que esta obra literaria precisamente nos permite darle esas dos lecturas, ¿no? Puede haber una lectura que es la que comúnmente se le da, que es esta lectura introspectiva, donde hay un proceso de no tiempo, porque el tiempo no pasa, o porque el tiempo se interrumpe, o simbólicamente hablando, y es el símbolo del tejer y destejer, de un tiempo que marcha y no marcha a la misma vez. Pero también hay una lectura institucional, materialista si se quiere en este caso, que es precisamente ubicar todas estas esperas
precisamente en estos ejes del espacio antropológico, es entender todas estas esperas desde el ámbito de las relaciones. También en la Odisea se habla de las esperas de Menelao, cuando se queda en esta isla cerca de Alejandría, donde ellos están también, estos marinos, esperando a que pues, se den estos procesos naturales donde ellos puedan cruzar y regresar a sus tierras y demás. En fin, que lo que quiero que nos quede, ¿no?, de esta charla es precisamente que los procesos de esperas pueden y quizás deberían, ¿no?, ser enfocados desde un punto de vista que permita abarcar toda la complejidad que las esperas tienen, esas esperas en plural, vistas de esta manera, y que estas esperas pueden ser analizadas y es lo rico de esta teoría o de esta sistematicidad que el materialismo filosófico, las herramientas que el materialismo filosófico ofrece, es que cada uno de estos materiales, cada uno de estos fenómenos pueden ser organizados de manera sistemática, coherente, y que eso no hay ninguna contradicción entre esperas, por ejemplo, desde el punto de vista personal, si se quieren, porque estas esperas personales al final siempre van a estar de alguna manera institucionalizadas. Sí se pueden analizar desde las ciencias sociales y humanas. No digo con esto que no hayan esperas de tipo psicológico o introspectivas o lo que fuera, pero que este análisis lo que va a permitir es precisamente ir delimitando, ¿no?, cuando nosotros estamos frente a una situación de espera y no cuando estamos simplemente aburridos o de tedio o lo que fuera. Y me parece a mí una perspectiva que viene a delimitar, si se quiere, ¿no?, las distintas posibilidades que va a tener el estudio de las esperas y de fenómenos similares, pero sobre todo pues, desde las ciencias sociales y humanas creo yo que sería una manera de abordarlo. Bueno, básicamente creo que es eso. Si podemos conversar si quieren del asunto. Y si alguien tiene alguna espera particular, pues qué sé yo, lo podemos compartir y vemos cómo la clasificamos. Al menos creo que lo podríamos clasificar. Bueno, pues empiezo yo y luego si queréis pasamos por ahí. Bueno, pues muy interesante. Yo lo que voy a hacer 3 comentarios, ¿no?, motivados por lo que nos has comentado aquí, pero también bueno, por cuestiones que cuando te he escuchado en la EFO pues me han ido surgiendo, ¿no? Una primera cuestión sería noseológica, ¿no?, y tiene que ver con que tanto hoy como en la EFO planteabas lo siguiente, ¿no?, como pues ciertas ideas que tiene el materialismo filosófico podían ser pues de utilidad a la hora de estudiar los fenómenos de espera o las diferentes esperas, ¿no? Entonces, claro, esa utilidad, tal y como la planteabas, parecería que sería como que las ideas del materialismo filosófico podrían convertirse, por así decir, en conceptos para sociólogos, qué sé yo, antropólogos, geógrafos que se dediquen a estas cosas, ¿no? Y entonces, claro, a mí el comentario que aquí me surgiría, que en parte creo que te lo hizo, no sé si Tomás o Marcelino, es el siguiente, ¿no? Que si les fueran de utilidad, que no lo niego, que lo sean y que les puedan ser, ya se verá, ¿no? Claro. Sería no tanto porque las ideas del materialismo filosófico se hubieran convertido ideas filosóficas se hubieran convertido en conceptos científicos, entrando en la categoría, ¿no?, sino porque estos científicos sociales, cuando están analizando las esperas, lo que están haciendo muchas veces es desbordar el campo de su categoría y haciendo, sin darse cuenta, filosofía. Y entonces, en ese sentido, lo que sucede es que la espera, en tanto en cuanto atraviesa múltiples categorías, desde, qué sé yo, las matemáticas con la teoría de Collas, los procesos de Markov, la estadística, la sociología, la geografía, pues entonces lo que creo que te lo dijo Tomás, a lo mejor, aunque entiendo que en el contexto en el que tú te mueves es más de científicos sociales, ¿no?, lo que esto está impidiendo, lo que es más que nada hacer una especie de filosofía de la espera, ¿no? Eso por un lado, ¿no?, esa cuestión se me ocurre plantearte. Y luego, yendo ya no tanto al aspecto noseológico como al aspecto ontológico, pues la verdad es que hay muchísimas cosas interesantísimas, ¿no?, que planteas. A mí una cosa que ya te lo he escuchado y que me interesó muchísimo es pues cómo planteas cómo la idea de esperas surge a partir de la inversión teológica, ¿no? Cómo la espera de tener que ver con cuestiones teológicas pega ese giro de 180 grados y tiene que ver ya con cuestiones humanas, ¿no? Y luego, sobre todo, pues la gran crítica esa que haces al análisis de la espera en términos subjetivos, intentando desbordarlo a un plano institucional, ¿no? Y donde, pues eso, señalas efectivamente, que a mí me parece que eso es un acierto,
que las esperas no tienen que ver solo con el tiempo, sino que también tienen que ver con el espacio, ¿no? Y entonces aquí algunas ideas que a mí me parece que algo salió también en la EFO es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué tendrían que ver las esperas tanto con el tiempo como con el espacio? Pues yo creo que tendrían que ver con eso por la cuestión de las operaciones, ¿no? Claro, que me parece que lo comentaste en su momento y es eso, muy interesante. Es decir, lo que está haciendo cuando uno espera, lo que se está produciendo es una especie de bloqueo de las operaciones programadas. Y entonces, ese bloqueo se produce tanto en el tiempo, porque el tiempo no es más que la concatenación de unas operaciones con otras, pero también se produce en el espacio, tanto en cuanto las operaciones tienen un dominio y un codominio que es espacial, ¿no? Acercar y separar cuerpos. Entonces, claro, las operaciones, ya el concepto de operación involucra el espacio cuando se componen unas operaciones con otras, pero también involucra, el tiempo cuando se componen unas operaciones con otras, pero también en el espacio en tanto en cuanto lo que hacemos es acercar y separar cuerpos, ¿no? Y entonces, la espera lo que tendría que ver es con un bloqueo de ciertas operaciones programadas, que en ese sentido es interesantísimo eso que comentas, de que cuando uno espera algo, tiene que saber lo que espera, o por así decir, que tiene que ver, por decir una imagen muy gráfica, ¿no? Que tiene que ver a alguien que haya salido de la cola y que le diga lo que, pues mira, te van a pedir tal papel o pasa esto, ¿no? Claro, por eso, por ejemplo, la parusía, la espera de Cristo en el final de los tiempos es verdaderamente una espera, porque claro, se supone que es la segunda llegada, o sea, que ya ha venido una, ¿no? Sí, y es porque precisamente ya vino una vez, por lo que uno puede esperar que venga dos. Si estuviéramos en el año 100 antes de Cristo, que no tendría ningún sentido decir 100 antes de Cristo, ¿no? No se podría esperar la venida de Cristo, ¿no? Aunque los judíos dijeran que estaban esperándola, en verdad no la estaban esperando, ¿no? Entonces la espera sería ahora, a partir del cristianismo, cuando efectivamente ya ha venido Cristo una vez y se le puede esperar que vuelva. Y entonces, por lo que dices muy bien, el análisis que haces de Godot es estupendo, es que efectivamente esos personajes no están esperando nada. Y entonces, claro, yo la espera la vería por ahí, ¿no? Por el bloqueo de unas operaciones o, que me lo ha sugerido el ejemplo ese de cuando en el aeropuerto lo que dices tú, aunque no haya nadie, te toca hacer, en vez de hacer la operación de avanzar en línea recta, te toca sustituirla por otras operaciones, que es el avanzar en S, ¿no? Entonces la espera tendría que ver eso, con el bloqueo de unas operaciones o su sustitución por otras, ¿no? Y luego la última cuestión así que se me ocurre, después de esta cuestión nosológica y ontológica, es recomendarte, pues es que me lo ha un libro que para mi juicio tiene también mucho que ver con la espera. Claro, el ejemplo más clásico efectivamente es el de Penélope, pero fíjate, me lo ha recordado mucho, no sé si lo conoces, El desierto de los tártaros de Dino Buzzati, que es un narrador italiano, que ha fallecido hace años, y que es el libro que se ha definido muchas veces como una novela de espera, ¿no? Es un militar que quiere hacer carrera militar para conseguir honor para su país, es un paisaje un poco ficticio, ¿no? Donde el puesto que tiene es en un castillo delante de un desierto donde se supone que en algún momento atacarán los tártaros. Y entonces es la vida de este militar, no voy a contar el final, pero es un libro que merece la pena leerlo, la espera a que llegue ese ataque, ¿no? Y entonces muchos cuentos y novelas de Buzzati de Dino Buzzati tienen que ver precisamente con la espera. Porque hay otro cuento que es muy interesante, es un hospital y es que me lo ha recordado porque para decírtelo como idea, para analizar, porque todos sus cuentos está siempre de la espera, que no acaba bien, pero bueno, que ya es un enfermo que está en un hospital y el hospital está organizado en 7 plantas, ¿no? Si cuando entras, que se supone que no estés muy grave, estás en las 7. Y si te van bajando, mal, ¿no? Y si ya estás en la 1 o la 0, tal, entonces él continuamente está esperando mejorar, siempre parece que todo va bien, resulta que empieza a entrar mucha gente y le dice, le tenemos que bajar a la planta de abajo, ¿no? Y entonces por unas cosas o por otras, él nunca se sabe muy bien, pero él va bajando de planta, ¿no? Con el final ese que se entonces, pues nada, era una sugerencia, ese que es un autor, sobre todo El desierto de los tártaros, que es muy interesante porque ahí yo creo que tendrás ahí como un material fenoménico también para analizar en estos temas de la espera. Sí, a ver, en la cuestión nosológica, tienes razón, sí, creo que fue Marcelino el que lo señala. ¿Hay alguna terminología o alguna idea del materialismo filosófico que pueden ser aplicadas o que yo creo que podrían explicar algunos fenómenos o que podrían describir partes del cuerpo de los procesos de espera? Que obviamente yo no digo que tengan que ser esos términos, pero por ejemplo, no sé, cuando hablamos de las operaciones, que efectivamente, como tú bien dices, tiene una importancia tremenda, la idea de anágnesis y de prolexis es fundamental, porque ¿qué pasa? Que lo que yo digo es que
para que haya un proceso de espera social, en este caso tiene que haber un sujeto, tiene que haber uno o varios sujetos operatorios implicados, pero al menos tiene que haber uno. O sea, nosotros podríamos decir una computadora espera porque otra computadora dé una señal, pero eso solamente se puede decir como, qué sé yo, como metáfora o lo que fuera. Una computadora no espera nada. Lo que esperamos somos los sujetos operatorios. Ahora bien, sí se puede decir que un animal espera. Y aquí estaríamos en la espera zoológica, que la espera institucional o el enfoque institucional que yo le doy es, creo yo, que permitiría precisamente deslindar una espera de la otra y precisamente empezaría a definir esos campos, ¿no? Pero bueno, las descripciones del cuerpo de las esperas, en algunas terminologías, por ejemplo, cuando hablamos del espacio, los espacios de espera, cuando los geógrafos analizan esos espacios, no tienen en cuenta una herramienta que el materialismo filosófico a mí me parece son buenísimas a la hora de estudiar los procesos de espera, que son la idea de entorno, contorno y entorno. Yo tuve la oportunidad, precisamente por la investigación, a la hora de escribir los artículos que tenían que ver con algunas de estas nociones, de entrevistar refugiados en Nueva Zelanda que estuvieron en el proceso de espera de Kabul y de Afganistán. Y entonces era sumamente interesante como ellos me contaban que en el entorno del proceso de espera, que vendría siendo dentro del aeropuerto, todas las dinámicas y todas las operaciones relacionadas con esa espera eran completamente distintas al contorno y al entorno. Y tal es así que, por ejemplo, en el entorno se daban unas situaciones de espera interesantes que tenían que ver con ventas de pasaportes en el Cabo, ¿no? Tenías que pasar por puntos de chequeo, en algunos puntos estaban los talibanes, en otros puntos pues estaban los americanos, y era una situación complejísima, y cada vez que avanzabas acercándote al contorno del aeropuerto como tal, pues cómo las cosas iban complicando, enrareciendo, a tal punto que en el contorno de la pista de aterrizaje fue donde hicieron el ataque terrorista, ¿no? Fue donde hubo el bombazo que mató no sé cuánta gente, creo que 12 o algo así. O sea que como todas estas operaciones de un proceso de espera que podría analizarse como general, ¿no? El posicionamiento de los sujetos en el espacio marcaba operaciones completamente distintas. Si ustedes buscan las noticias, por ejemplo, las imágenes que hay, verán que en el entorno, dígase Kabul, del aeropuerto, en la cercanía del aeropuerto, el caos era total. En el contorno del aeropuerto, ni hablar, ametralladora, checkpoint, o sea, puntos de chequeo, en fin. Y en el entorno, o sea, ya dentro del aeropuerto, pues era un escenario completamente distinto. Habían ya colas organizadas, la gente estaba más descansada, estaban en línea, se revisaban los papeles, bueno, con más tranquilidad. Y cómo esas operaciones van a cambiar completamente. Y cómo está precisamente planteado en función de esa relación que va a tener todo este ámbito, también después que el proceso de espera continúa, ¿no? Y tal es así que incluso algunos aviones de los que despegaron, después van a recibir algunos disparos de estas zonas, de por acá, del contorno, del entorno, en fin. Entonces, estas son nociones que yo creo que los procesos de espera son esenciales de analizar. Si un investigador quisiera llamarla de otra manera, pues muy bien, pero lo cierto es que podría o debería, creo yo, que al analizar el espacio de la espera tener en cuenta eso mismo, porque, por ejemplo, la noción de ubicación y situación o de localización. Cuando nosotros estamos situados en un proceso de espera, no es lo mismo estar situado, si usted está en una lista de 100 personas para que reciba una ayuda social, no es lo mismo estar en el número 80 que estar en el 5. O sea, cuando ya tú estás casi llegando, o si estás en una cola, en una oficina, no es lo mismo estar a 2 metros de la puerta de entrada que estar localizado a 2 metros de la puerta de entrada que estar a 20 metros de la puerta de entrada. Y situaciones de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablas del tema de las colas, la teoría de cola, por supuesto, es una cuestión que es sumamente interesante de analizar como tecnología dentro de los procesos de espera, porque es una tecnología que organiza los procesos de espera, pero que hay procesos de espera que no tienen cola, o hay procesos de espera que pueden ser tecnológicamente organizados por una cola en determinado momento. Cuando nosotros llegamos a un aeropuerto, suponer hay una parte de la espera que se hace sentado hasta tanto empieza el chequeo como tal para trascender la puerta. Entonces ahí se organiza la espera en la cola, o sea, se utiliza esa técnica precisamente para gestionar el proceso de espera, pero hay otros procesos de espera que no, que hay otros procesos que se gestionan de otra manera. Y es por eso que yo creo que algunas nociones del materialismo filosófico, por ejemplo la idea de prólisis y análisis, esta idea que tú dices de interrupción de determinadas operaciones, como yo lo veo es que el proceso de espera es más bien no tanto una interrupción sino un desvío, porque muchas veces lo que se cree es que cuando uno espera es como que el tiempo se rompe, ¿no? O el tiempo se interrumpe. Usted no interrumpe ni el tiempo, ni lo rompe, ni mucho menos. A lo sumo lo desviará. Es una línea operacional que viene dándose y que al entrar en la frontera del proceso de espera, pues esa línea se desvía y empieza otras operaciones. Y a ese punto inicial usted no va a regresar jamás. O sea, cuando empieza la espera,
y la espera es trascendida después del final, del fin consultivo, por así decirlo, de la espera, usted no retorna al punto inicial de la espera. Usted continúa en otra línea operacional completamente distinta. Otra cosa es que esa continuidad tenga relaciones tanto con el proceso de espera como con el proceso anterior, con esas prólesis que usted traía anteriormente, pero ya ese proceso de espera, una vez que se atraviesa, lo cambia todo. O sea, no vamos a regresar al punto inicial. Algunos autores hablan, por ejemplo, de que las esperas son un asunto de añoranza del futuro, realmente, y aquí viene la idea de la análisis, de las prólesis. Cuando nosotros estamos en un proceso de espera, nosotros no estamos añorando el futuro ni estamos proyectando ningún futuro. Nosotros estamos pensando en el pasado, porque no hay forma que usted se pueda enfrentar a un proceso de espera si no tiene una análisis de un proceso similar que le permita entonces trazar planes. O sea, qué sé yo, cuando nosotros hagamos una espera del metro, todos hemos alguna vez entrado a un metro y sabemos más o menos cómo funciona la dinámica. Si usted entra por primera vez al metro y no sabe cómo funciona la dinámica, lo más probable es que se le vayan 3 o 4 metros. A mí me pasó en París, yo fui y yo no sabía cómo funcionaba la dinámica y se me fueron 3 metros delante de mí, porque no lograba, hasta que entendí, precisamente tuve la experiencia y pude trazar planes y programas en función de esa experiencia. Y entonces esos planes y programas están dados sobre la base de experiencias pasadas, nunca de futura, no experiencia futura, porque el futuro no podemos predecirlo porque no lo conocemos. Entonces, esas estrategias que culturalmente se trazan a la hora de enfrentar un proceso de espera, eso mismo que tú decías, de que alguien viene y te dice estos son los documentos que tú necesitas, o posiciona de esta manera y de otra, o llega y pregunta por el último, y a su vez pregúntale a esa persona detrás de quién va, sí, porque esta persona puede irse o puede resolver. En fin, que estas son ideas que desde el materialismo filosófico creo yo que son muy ricas a la hora de describir procesos que, repito, los investigadores lo tienen que manejar sí o sí, les guste o no, porque están dados ahí y otra cosa es que no sepan cómo categorizarlo, que no lo pueden categorizar, precisamente por el problema del posicionamiento temporal, ¿no? Porque estas dinámicas no pueden ser reducidas al tiempo, que es ¿cómo se puede explicar desde el tiempo una silla o un dispositivo electrónico? ¿O cómo se puede explicar desde el tiempo, qué sé yo, la economía que hay alrededor de las esperas en una frontera donde participan sujetos, tanto los sujetos que están esperando, sujetos operatorios esperando, como otros sujetos operatorios, guardias fronterizos, cárteles de tráfico humano, en fin, toda una serie de situaciones que se dan ahí que no pueden ser reducidas necesariamente al tiempo. Pues abrimos el diálogo. Bueno, lo primero agradecerte por la exposición y también la que diste en Oviedo, me parece muy interesante. Y nada, comentarte de formación profesional, que soy informático, ¿no? Entonces lo que has dicho de que en las computadoras no hay esperas, bueno, de hecho yo diría que me parece interesante poner lo que pasa en computación porque todo gira en torno a eso. Es casi se podría decir que es esencialmente la informática casi es esperas y tics de reloj y operaciones, ¿no? Cursos de operaciones que se tienen que coordinar de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí escuchando y también lo que decía Carlos, de que el tiempo es las operaciones sucesivas, ¿no? Que marcan en computación el tiempo del tic de reloj del procesador, que va ejecutando instrucciones. Una instrucción o lo ejecuta otra, y es el tic del reloj del computador el que va marcando el tiempo, ¿no? Y en computación hay como 2 tipos de esperas, para ver si puedes ver. Estarían las esperas activas, que estarían comprobando algún tipo de condición, o lo que sea, algún tipo de valor en memoria, y ahí introducimos conceptos que también se parecen un poco, ¿no? Al final en informática se usan conceptos previos de otras técnicas o incluso ideas filosóficas, etc., ¿no? Entonces, en función de cosas que están en memoria, pues a lo mejor comprobaría constantemente, una y otra vez, ocupando tics de reloj, ocupando el procesador y evitando que otros lo usen, además, ¿no? Sería la espera activa. Y luego tendríamos las esperas que no son activas, que no ocupan procesador, pero sí paran el hilo de ejecución de instrucciones. Además, puede haber muchos hilos de instrucciones ejecutando a la vez. Y en esos tipos de espera, las no activas, es donde entra el concepto de sincronización. Y tienen que sincronizarse los hilos de ejecución porque tienen recursos compartidos entre sí, como datos en memoria. Y ahí lo que hablabais del espacio. No se me ocurre. Entonces, al tener que coordinarse, se tienen que esperar unos a otros.
pero no de forma absoluta, sino de relativa entre ellos. Entre realidades, digamos, que son ajenas a ellos. Y se tiene que coordinar. Y ahí aparecen esas esperas. Y como curiosidad, por ejemplo, en el lenguaje de Java, como curiosidad, la instrucción para paralizar el hilo de forma absoluta se llama sleep, dormir. Pero para paralizar de forma relativa a un objeto además, objetivo, a una cosa concreta, se llama wait. Esto es curioso. Y luego, bueno, todo esto, o sea, por ejemplo, en sistemas operativos, Windows, Linux, etc., ¿no? En sistemas operativos, lo principal en el sistema operativo es la coordinación de estos hilos de ejecución, procesos y de los accesos compartidos al procesador, a los recursos compartidos. Y se dan situaciones pues, muy variopintas que igual te pueden servir como situaciones, por ejemplo, evitar interbloqueos. Que, por ejemplo, que uno esté esperando al que está esperando al otro. Y se esperan uno al otro. Y eso te bloquea el ordenador o te bloquea el programa. Y ahí no sabes. Porque uno está esperando al otro que está esperando a ti, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, se usan multitud de conceptos como semáforos, por ejemplo, como los semáforos de la calle, vamos, para controlar que uno pase que pasen n como contadores, como lo que decís de las colas, etc. Y luego ya otra cosa que no tiene que ver con esto, que me acordé el otro día, tengo aquí a mano, de una cosa muy curiosa con la que acababa Gustavo Bueno, la conferencia España mítica del 98, ¿no? Cuando hablaba de qué podría significar ser español hoy en día, ¿no? Y acababa, decía que ser español que no era un modo de ser, sino un modo de estar, ¿no? Y decía, un modo de estar que no descarta el estar a la espera de que se presente una ocasión cualquiera de intervenir en el mundo de un modo digno de ser inscrito en la historia universal. Pues sí, te sirve también para el tema político y también ese tema de la sincronización, ¿no? de realidades que llevan diferentes ritmos, digamos, y que unas se tienen que adaptar a otras al final, que no siempre se puede actuar en determinados vectores, en determinadas líneas, sino que hay que paralizar una línea, por así decirlo, estar otras cosas y luego retomarla cuando sea posible. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que te agradezco la intervención, buenísima. Buenísima, porque una de las cosas que precisamente yo he venido estudiando, ¿no? Que primero había que diseñar toda esta arquitectura para enfocarse en tópicos específicos, ¿no? Y hay tres tipos de esperas. Estas esperas en las que yo me he enfocado más bien son las esperas institucionales, que son desde las ciencias sociales y humanas. Pero hay unas esperas que a mí me llaman mucho la atención, que son las esperas tanto zoológicas, que ahí Íñigo y yo hemos hablado sobre el tema, pero las esperas tecnológicas que les llamo yo. O sea, estas esperas de las que tú mencionas. Ahora bien, estas esperas tecnológicas que pudieran ser relacionadas con el ámbito de la tecnología, es una cuestión que yo confieso que tengo que analizar un poco mejor, porque es verdad que tiene una riqueza tremenda. Esto mismo que tú me contabas, al principio yo pensaba eso mismo, que en un proceso de una cadena de montaje, qué sé yo, es posible decir que una máquina espera que llegue el chasis del auto para dar los puntos de soldadura, los robots electrónicos, o no. ¿Espera o no espera? O sea, son cuestiones que hay que analizar y que me parecen sumamente interesantes. Ahora bien, ¿qué es lo que yo digo? Es que no se puede enfocar como una espera desde el punto de vista institucional, porque si nosotros entendemos las características cumulativas de las instituciones, por ejemplo, una computadora no tiene valores en el sentido ético del asunto, ¿no? O sea, no cree que axiológicamente unas operaciones sean mejores que otras, simplemente lo piensa en términos de eficiencia. Si podemos decir que una máquina lo piensa o lo procesa, quizá la idea del proceso es mejor, lo procesa en términos de eficiencia. Pero sí es cierto que en determinados procesos tecnológicos, sobre todo con esta evolución tremenda precisamente de la informática, no es posible decir que, digamos, una cadena de montaje mecánica, donde siempre el hilo de la lanzadera va a entrar por la aguja en el momento preciso, en estas situaciones donde una computadora toma unas decisiones y no otras, y cuando una computadora hace una pausa en una línea operacional y toma un camino y no otro por determinada conjunción de variables, por así decirlo, pues ¿se podría hablar o no se podría hablar ahí de un proceso de espera? Bueno, habría que analizarlo. Sí, eso es muy interesante y es más bien el que
que se usa el concepto de espera. Sí, sí, claro, a ver, el O sea, que término... no es que esté esperando, sino que Claro, el claro. programador escribe espera. Sí, no, claro, a ver, la idea de espera sí se va a utilizar siempre, va a estar atravesándolo todo. Yo no estoy diciendo por esto de que ahora mismo no se puede hablar de espera en otro ámbito que no sea... No, la idea de espera siempre va a estar presente. La investigación mía va más bien sobre el concepto como tal, definirlo como desde un punto de vista institucional y que pueda ser útil para el estudio de las ciencias sociales humanas. Eso no quiere decir que no van a haber otras esperas. Eso no quiere decir, por ejemplo, de que todas las esperas humanas son necesariamente institucionales, porque no lo son. El propio Gustavo Bueno habla, por ejemplo, y menciona, trayendo el tema que tú hablas de los semáforos. Él dice que la espera en el semáforo, por ejemplo, es una espera que es institucional, pero sin embargo no es ceremonial, porque a la hora de tú salir del semáforo no hay una ceremonia para salir, pero sin embargo tienes que esperar. O sea, porque eso sí está institucionalizado. O sea, la luz roja indica algo, indica que te tienes que parar. Otra cosa es que te la lleve, otra cosa es que... Pero generalmente esa luz roja indica que tú debes parar ahí. Y eso está institucionalizado, pero a veces esas instituciones no se dan ni siquiera con mecanismos tan fuertes, ¿no? O sea, en tanto hay un semáforo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda está la institución de que el peatón tiene prioridad siempre. Y de que tú vienes por una calle y hay un individuo que va cruzando la calle y tú siempre tienes que parar. A lo mejor hay gente que no parará, me imagino, pero tú debes parar independientemente de que estés cruzando por la cebra o no, por las líneas estas. Bueno, tú siempre tienes que parar. Y eso es una institución que está institucionalizada, sin embargo no está normada. No es que legislativamente esté escrito que tú te tienes que parar, pero es como que hay una institución sociocultural ahí que se da de esa manera, ¿no? Y entonces, nada, simplemente existe de esa forma. Y el tema de lo que tú decías, el semáforo, es cierto, ese sistema de coordinación. Ahora bien, ese semáforo es dentro de la espera, ¿qué cosa? Bueno, pues quizás es una cosa que podríamos llamarle, qué sé yo, indicadores, un suponer, dentro de los procesos de espera que marcan esas operaciones que va a realizar el sujeto operatorio dentro del proceso. O esa tecnología, por ejemplo, de los controladores de cola electrónicos, que te avisan cuando tú tienes que empezar determinadas operaciones y no otras. O cuando tú llegas a una cola y te sientas y ahí te ingresas tus datos y hay un televisor que va diciendo que por qué número vas, y cuando está tu número ahí, entonces tú te paras y vas y realizas determinadas operaciones, ¿verdad? Entonces, todo esto son obviamente herramientas que están dadas y que precisamente pueden ayudar o colaborar en los procesos de espera. Y otra cosa que mencionabas tú, que es los procesos de espera políticos, eso es esencial. Una de las razones por las que yo empiezo la investigación es precisamente porque yo me leo un libro de Zizek, donde Zizek va a Cuba por alguna razón, y entonces escribe en el primer capítulo de este libro, dice que básicamente en Cuba la gente está esperando porque se muera Fidel y sin hacer más nada. Y entonces a mí aquello me resultó bastante contraproducente, ¿no? Porque yo era cubano y yo en ese momento estaba en Nueva Zelanda, pero a ver, yo que la gente en Cuba estuviera esperando por algunas cuestiones podía compartirlo. Ahora bien, que no estuvieran haciendo nada fue lo que empezó a mí porque yo sabía que la gente en Cuba sí estaban haciendo muchas cosas, aparte de esperar. Y entonces esta idea de qué uno hace cuando espera es lo que empieza a acercarme precisamente a esta importancia de las operaciones, ¿no? Porque generalmente se piensa que cuando uno está esperando uno no está haciendo nada. No, cuando uno está esperando uno está haciendo muchas cosas. Y está haciendo cosas precisamente que el propio proceso de espera demanda. No son cosas aleatorias, no es algo que usted está haciendo porque quiere. Incluso cuando la espera está llevada a su función límite, si se quiere, usted para esperar tiene que estar vivo, o sea, tiene que respirar, tiene que alimentarse, pero las esperas institucionales demandan una cantidad de operaciones propias, y si no, nosotros en España, viniendo yo de Hispanoamérica, sé muy bien que nosotros aquí en España hay esperas donde son verdaderas ceremonias institucionales en términos de buscar papeles, firmas, cuños, y todo el que ha atravesado un proceso burocrático sabe que hay muchas cosas que hacer durante un proceso de espera, y esas operaciones están pautadas ahí, independientemente de nosotros, ¿no? Y están dadas en el proceso de espera en cuanto tal. O sea, eso de que la gente cuando espera no está haciendo nada es falso completamente. Cuando la gente espera está haciendo muchas cosas. Entonces, lo que habría que ver, y volviendo al tema, por ejemplo, de la política, cuando estamos hablando de una espera o cuando estamos hablando de una esperanza, por ejemplo. La venida de Cristo, en ese caso, en ese término, es una espera porque sería, qué sé yo, aun cuando tiene operaciones, porque es una espera, obviamente, usted no puede heredar el reino de los cielos si no tiene pues, los sacramentos, o, en fin, es una ceremonia angular que está pautada, hay ciertas operaciones que iré todos los domingos a misa, en fin. Pero pudiéramos pensar, es una espera porque, o no, porque va a tener un fin biográficamente, o sea, nosotros vamos a ver esa venida de Cristo. O sea, la idea de esperanza, por ejemplo, en San Pablo, que es sumamente interesante, y de aquí la conexión con la espera,
La idea de esperanza en San Pablo es una idea, y en los judíos es una idea biográfica. O sea, esta gente de verdad creían que ellos, en su biografía, iban a ver la venida del Mesías. Y esta espera esperanzada, o esta esperanza, empieza a desdibujarse y a volverse más abstracta en la misma medida que iba pasando el tiempo y no llegaba el Mesías. Y entonces eso hay que reacomodarlo, ¿no? Y es San Agustín el que se encarga de reacomodar esa idea de esperanza y decir, no, esto vamos a... Ya San Pablo le había dado una abstracción importante, porque claro, San Pablo tenía que extender aquello fuera del ámbito judío. Los judíos creían que su esperanza en el Mesías era, primero el Mesías era un judío más, y venía a salvar al pueblo judío, y tenía que ver con su situación histórica. Y es San Pablo el que le da una vuelta de abstracción a esa idea y dice, no, esto hay que ampliarlo un poco más porque ellos tenían otros discípulos de otras regiones que no eran judíos. Y entonces San Agustín, después precisamente del éxodo de los judíos y demás, quien todavía abstrae mucho más esa idea precisamente con la caída de Roma, porque llega un momento en el que el cristianismo está en crisis con la caída del imperio, que era el que sostenía a la iglesia, y San Agustín dice, esto hay que abstraerlo todavía más, porque si se cae el imperio, que es lo que políticamente sustenta a la iglesia como tal, pues la doctrina tiene que sobrevivir de alguna manera, y tiene que sobrevivir pues con estas ideas ya del tiempo metafísico, la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres, separando completamente el ámbito religioso otra vez más del ámbito ya existencial. Y esta es la idea de tiempo entonces que hereda Lutero. Y es por eso que yo hablo también de esta cuestión de la esperanza, ¿no? De que cómo estas sutilezas son importantes a la hora de entender la idea de espera que nosotros manejamos, ¿no? Y cómo cuando nosotros estamos hablando de las esperas políticas, eso mismo, cuando un cubano espera, o qué sé yo, a alguien políticamente hablando, o cuando Gustavo Bueno, por ejemplo, se refiere a esta espera de tomar parte en el mundo, estamos hablando de una espera, estamos hablando de una esperanza, en fin, en ese momento quizás es una idea, no tanto un concepto, pero es sumamente interesante y te agradezco muchísimo tu intervención. Sí. Una cosa, es que igual he leído demasiado poco porque justo antes decía, un modo de estar que haríamos consistir no tanto en una tendencia a encerrarse o plegarse sobre sí misma, tratando de extraer la verdad de su sustancia o de su pretérito, sino en mirar constantemente al exterior, a todo el mundo, a fin de conocerlo, asimilarlo, digerirlo o expeler lo que sea necesario para seguir manteniendo ese su modo de estar. O sea que no era una pasividad, digamos, a nivel político, ya no solo de quedarse respirando, comiendo y bebiendo y todo eso, sino que tenía contenido de tipo político, solo que no de, digamos, una acción de, yo qué sé, de guerra o de lo que fuese, sino de otro tipo, ¿no? Y nada, por puntualizar ese. Muy bien. Hola, buenas tardes. Varias cosillas para comentar. Lo primero que yo, bueno, aquí también nací en Cuba, en La Habana, llevo aquí 40 años. Entonces sí creo que si hay alguien que pueda hablar de la espera es un cubano. Eso yo creo que ya solamente por... Nosotros somos expertos en y haciendo colas para preguntar quién va delante de quién y tal, eso yo creo. Pero bueno, un poco al hilo de esto, si recuerdo al principio de la pandemia, en el caso de un albergue del Camino de Santiago, gente que estaba haciendo la peregrinación se quedaron atrapados, no podían regresar a sus países de origen y se dedicaron precisamente a rehabilitar el albergue, ¿vale? Enlazando con eso también la película de Juan Carlos Cadillo, Lista de Espera, que efectivamente, bueno, refleja un poco algo así, gente que está esperando a una estación de autobús a que llegue y no llega, ¿no? Y bueno, cómo aprovechan ese tiempo. Y bueno, sí que creo que sí te quería preguntar sobre si se ha analizado el tema de la frustración y la paciencia, porque tú puedes estar esperando en el aeropuerto, ya cuentas con que, pero cuando llegas y resulta que eres el número 101 y había 100, la frustración y luego la paciencia, no todo el mundo asume las esperas igual. No sé si has profundizado un poco en tu trabajo sobre ese tema. Y luego también otra pequeña cuestión es un componente cultural. Yo hace unos años leí un libro de Robert Ibañez, que es un psicólogo social, que se titula Geografía del Tiempo, y él hace un análisis antropológico muy interesante. Parte que él fue invitado a Brasil a impartir unos cursos allí en una facultad, me recuerdo, yo lo leí hace años, y era asombroso porque la clase empezaba a una hora determinada y resulta que los alumnos empezaban a entrar media hora tarde. Luego sí tenían interés porque luego se quedaban más tiempo. Es decir,
Luego también, por ejemplo, estudios en sitios como en Japón, donde parece que para comprar un sello tienes que pasar por muchos sitios, te envuelven el sello. De hecho, presenta datos curiosos, porque realmente, claro, cada cultura asume la espera de una manera diferente. Y hay gente más impaciente o gente que ya cuenta con que cuando ahorita voy, y ahorita puede significar cuando se den. Quería saber un poco eso, ¿cómo has tenido en cuenta ese componente cultural? No sé si está dentro de tu trabajo, sobre todo eso, también la frustración y la paciencia. Yo recuerdo de pequeña que los juguetes tocaban 3, el principal, no sé qué, nunca tuve la bicicleta, porque era como que nunca, era el principal, el básico y el secundario, no sé qué rollo, y al final yo me quedaba sin mi juguete. Entonces, el recuerdo que tengo es malísimo porque nunca alcanzaba la ansiada bicicleta. Entonces, un poco esa frustración que yo creo que, bueno. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, enhorabuena por tu trabajo. Bueno, otra vez agradecerte, ¿no? Claro. Sí, tienes toda la razón en todo lo que dices. Nosotros los cubanos somos expertos en cuestiones de espera. Yo creo que un cubano es el individuo más capacitado que hay para explicar estos procesos y categorizarlos y no sé qué. Pero ya en el plano más como antropológico sí lo he tenido en cuenta, claro. De hecho, todos los materiales en los que yo me he basado precisamente para hacer estos análisis, la mayoría son materiales etnográficos. Son materiales de investigaciones etnográficas, no solamente desde la antropología, sino también a veces desde la geografía o desde la propia historia, historiadores, sobre el tema de las esperas en Cuba, por ejemplo, que tú mencionabas en la película de Tavío. O sea, la espera en Cuba es un tópico en las artes cubanas y en el pensamiento cubano, pero, o sea, permanente. No sé, y en los últimos años, pues más, qué sé yo, Carlos Varela, que es un cantante cubano conocido, su último disco, él tiene una canción dedicada a la espera. Silvio Rodríguez, también todo el mundo lo conocerá, pues su último disco se llama eso mismo, Bolero de la Espera o algo así. Están, bueno, todas las películas de Fernando Pérez, que es un cineasta cubano también bastante conocido en Cuba, en el ámbito cubano por lo menos. La mayoría de sus películas tienen que ver con la espera, La vida es silbar o Madagascar. Todas son películas donde los personajes están esperando siempre que ocurra algo que no termina de ocurrir. Y, o sea, la temática de la espera en el arte cubano es clave porque precisamente la espera es un asunto vital en Cuba. Y en este caso no es la espera, sino las esperas, porque, y volvemos al tema de lo que te decía de Zizek, ¿no? En Cuba la gente no está esperando algo, la gente está esperando muchas cosas, está en múltiples procesos de espera. Yo de hecho acabo de venir de Cuba ahora mismo, de hacer una investigación etnográfica, precisamente utilizando todas estas categorías, y tuve la oportunidad de estudiar bastantes procesos de espera. Yo creo que yo era el único cubano en Cuba el mes pasado que hacía cola por deporte. Sí, ya era el único que iba a hacer cola, y a mí me llamaba y me dijo, oye, ¿dónde estás? Y vamos a vernos por una caña y no sé qué. No puedo, que estoy haciendo una cola. Pero ¿una cola para qué? Si tú te vas de aquí, que no puedo ahora porque estoy haciendo una cola. Yo seguía los procesos de espera y los documentaba, y ya desde un punto de vista etnográfico utilizando precisamente estas categorías. Y sí, en el mundo hay una diversidad tremenda de formas de esperar, y la variable sociocultural es esencial en todos esos matices. Hay un libro de un psicólogo norteamericano que se llama Edward Hall, que se llama The Silent Language, creo que es, y hay otro que se llama The Hidden Dimension, que es como la dimensión oculta y el lenguaje silencioso. Y él precisamente analiza etnográficamente y da un montón de variables socioculturales interesantísimas de procesos de espera, desde la óptica, por ejemplo, del espacio. Él analiza el espacio y él introduce un concepto que se llama distancia proxémica. A mí esa idea me parece sumamente fértil a la hora de estudiar los procesos de espera, porque en un espacio, por ejemplo, la distancia entre los sujetos es sumamente esencial. Y no sé, en Cuba, por ejemplo, a lo mejor en Madrid no se da de esta manera, pero en Cuba los buses no tienen aire acondicionado, ¿no? Una espera a las 2 de la tarde en una parada de un autobús en pleno verano tropical cubano con 35 grados, humedad relativa del 16.000%, todos los cuerpos sudorosos, esa distancia proxémica condiciona el proceso de espera, y vaya que si lo condiciona. A lo mejor aquí en Madrid, no sé, en agosto con el calor de 35 grados, subirse al metro, ¿condiciona o no condiciona ese proceso de espera? Y Edward Hall lo estudia precisamente en ese sentido casi biológico, ¿no? De cómo zoológicamente nosotros nos cambia completamente el carácter, la psicología nuestra en un proceso de espera, y también por la distancia entre los cuerpos. O sea que hay múltiples variables aquí que sí, claro, que funcionan. El tema de la paciencia que tú decías,
casi toda la frustración. Casi todas las investigaciones que existentes, como que ponen tanto el énfasis en la cuestión subjetiva, pues todas van a hablar precisamente del sujeto que es su mismo, que cómo lidia con la frustración o con la impaciencia. Entonces hay un autor italiano que se llama Giovanni Gasparini, que escribe un libro, que él habla de él usa la categoría equipped waiting, que es como esperas equipadas, ¿no? O yo le llamo a esto, por ejemplo, la logística de las esperas. Y es como logísticamente nosotros nos preparamos para un proceso de espera. Y como nosotros cuando vamos a una espera, no sé, lo más sencillo, llevamos una botella de agua, si sabemos que va a haber calor, o llevamos una sombrilla, o en Cuba llevamos una penca. Entonces estas esperas equipadas, o a veces como la institución equipa al espacio de la espera, si pone aire acondicionado, si pone unas ventanas, no sé qué. Y entonces esta logística de la espera pues ayuda muchas veces, dice Gasparini, con el tema de lidiar con la frustración. Esto se entiende, por ejemplo, en muchas salas de espera, que es lo que te ponen un televisor, te ponen unas revistas. Si llegas a un dentista, por ejemplo, y vas a ver las revistas así, o en una peluquería, siempre hay revistas donde tú te puedes entretener, y es la idea precisamente de que tú lidies ya a nivel psicológico con esta frustración o con esta paciencia, ¿no? Una cosa que ayuda muchísimo en los procesos de espera es precisamente saber que las esperas, como son operacionales, cuando usted domina las operaciones que se dan dentro de las esperas, la espera se lidia desde el punto de vista ya psicológico con mejor paciencia. Hay un psicólogo norteamericano que se llama Richard Larson, de los 40 más o menos, que el tipo hace unas investigaciones fabulosas, incluso desde el punto de vista psicológico, fíjate, pero él trabajaba con el Instituto de Massachusetts en esperas de verdad puntuales, así como un aeropuerto le decía: nosotros tenemos un problema porque la gente se está quejando, porque se sienten frustradas, porque tienen que esperar 10 minutos en la sala de espera de la terminal del aeropuerto, y ellos tenían que resolver ese problema. Claro, y en este caso, por ejemplo, del aeropuerto es sumamente interesante, y esto prueba de que las esperas no son un asunto de tiempo, porque lo que hace lo que hace Richard Larson es una cosa interesantísima. El tipo va y entonces él calcula el tiempo que se demoraban los sujetos esperando, y él calcula que se demoraban entre 5 y 6 minutos. Y entonces las quejas, que era el problema que tenía el aeropuerto, no tanto que esperaran, sino que la gente se quejaba por eso, él se da cuenta que las quejas es porque ellos tenían que esperar en esa sala a que los maletines salieran una vez que ellos salían del avión. Y entonces ellos se quejaban porque ellos veían otros sujetos operatorios, y de aquí la idea de la competencia, que se iban primero que ellos. Y eran los que no tenían que esperar por las maletas porque simplemente llevaban equipaje de mano. Pero eso creaba una situación conflictual. ¿Qué es lo que hizo Richard Larson? El tipo hace una cosa genial. El tipo dice: bueno, a partir de ahora los que vengan aquí no van a esperar en la terminal que está más cercana a la salida del avión, sino que los mandó como 200 o 300 metros a otra terminal. El proceso de espera de 5 minutos pasó a convertirse en 8 minutos, o sea, incluyó 3 minutos más, y las quejas desaparecieron. Entonces, esto te da la medida que en las esperas el tiempo no es siempre la variable fundamental. Porque ¿qué es lo que hace Richard Larson? Incluyó otras operaciones. Claro, no cualquier operación, no le dio una pelota de fútbol. Operaciones que podríamos llamarle operaciones significativas al proceso de espera. ¿Qué es lo que hizo el tipo? Le dio operaciones significativas. Bueno, ahora tú te vas a bajar del avión y vas a tener que caminar 300 metros. Claro, cuando llegues al final, sí, tus maletas van a estar ahí. Claro, te pasa, qué sé yo, 5 minutos caminando por todo el aeropuerto. Y las maletas estaban y la gente no se quejaba, llegaban, agarraban su maleta sin percatarse de que estaban esperando más tiempo y de que estaban haciendo más cosas. Pero ese cambio operacional cambió completamente la perspectiva psicológica que el sujeto tenía. Desaparecieron las frustraciones porque precisamente estos individuos no veían que los otros, los competidores en el proceso de espera, se iban primero que ellos. Entonces ellos tenían que irse a otra sala y estos se iban por esta puerta y ellos no lo veían. Recogían sus maletas y el tiempo de espera se extendió. Entonces ellos resolvían muchos procesos de espera de esta naturaleza, y es otra prueba más de cómo precisamente estas variables psicológicas de la frustración, si no se tiene en cuenta de cuál es la dinámica institucional que se da dentro de un proceso de espera, pues no se pueden explicar, y entonces se va a centrar simplemente en que un proceso es muy difícil porque el individuo sufre y padece y no sé qué. Sin embargo, que cuando uno sabe, incluso ya a nivel personal, y esto es recomendación, como ahora sabemos que las esperas son operacionales, cuando lleguen a un proceso de espera, averigüen qué operaciones hay que hacer de inmediato. Porque cuando usted domina operacionalmente el proceso, usted puede trazarse estrategias más eficientes y usted va a estar tranquilo. Siempre tiene que tener en cuenta una cuestión que yo le llamo la concavidad y la convexidad de la espera. Nosotros siempre que estamos en una situación de espera,
operacionalmente hablando, nosotros estamos en una posición cóncava, o sea, nosotros estamos dentro de la espera como tal. Nuestras operaciones están dadas en función de una situación que se da en un ámbito que nosotros observamos. Ahora bien, hay una dimensión convexa, si se quiere, de esa espera, que es todo lo que está pasando allí donde nosotros no podemos verlo. Ese funcionario que trasciende una puerta y tú no sabes qué está haciendo adentro, que puede estar lo mismo llamando a la madre, y uno quiere creer que se está ocupando de tu documento, ¿no? Pero no. Y esto parece una broma, pero es real. O sea, esto se ha estudiado matemáticamente, que hay compañías que te ponen en un hold, en espera, para cansarte, literal, porque es una manera de limpiar las colas. Cuando usted llama y hay un individuo que no, espere un momento, y te ponen alguna música ridícula de esa que te ponen, ¿sí? Eso lo hacen muchas veces para limpiar las colas en función de que la gente se canse y se vaya. Y los que sobreviven a ese proceso, pues entonces terminan llegando. Claro, eso los cubanos no, en Cuba no funciona eso. Pues. Ningún cubano se va a cansar de un proceso de espera jamás. ¿Más cuestiones? Bueno, pues si no hay más cuestiones, pues muchísimas gracias, Dusan, por haber venido, habernos ofrecido entonces, pues, cómo avanza tu investigación, y esperemos que nos puedas visitar, que te esperamos para una próxima vez. Y a ustedes también les esperamos en los diálogos filosóficos del próximo mes, en diciembre, que en este caso será el jueves 15 de diciembre. Pues muchísimas gracias. Gracias.